Cordial saludo, estimados compañeros y compañeras. Continuamos con el proceso de capacitación en el tema de agricultura de precisión y específicamente en lo relacionado con la interpolación de datos geoespaciales. Estamos utilizando la herramienta análisis geoestadístico de ArcGIS 10.8. Muy bien, ustedes recordarán que la primera etapa importante del proceso de interpolación es hacer el análisis exploratorio de los datos. Esta herramienta de análisis exploratorio de los datos nos ofrece 5 herramientas que nos permiten tomar esa decisión final de si los datos van a poder interpolarse. Entonces nos vamos a recordar que básicamente la interpolación que vamos a hacer más adelante es con el kriging, y con el kriging hay unos supuestos que deben cumplirse para poder aplicarlo, ¿verdad? Y básicamente es que los datos cumplan con una distribución normal, que los datos también tengan un comportamiento estacionario y que no existan tendencias que afecten el comportamiento de esos datos. Muy bien, finalizamos ese análisis exploratorio con la última herramienta que se llama semivariograma y la nube de covarianza de los datos. Entonces le vamos a dar un clic a esta opción, se nos va a desplegar esto que ustedes ven. Vamos a volver a hacer el ajuste de la variable que me interesa. Chequeamos que la fuente de datos sea práctica 1 o la capa activa en ese momento que me interesa, y nuevamente vamos a quitar acá la variable latitud y ponemos la que nos interesa, que es humedad. Le damos un clic. Entonces ustedes pueden ver que la gráfica cambió. ¿Qué es lo importante entender acá? Bueno, que en el eje de las X está calculada la distancia que hay entre los puntos, y en el eje X en 10 a la menos 3 y en el eje Y estamos viendo lo que se llama la semivarianza. Que la semivarianza no es otra cosa que una variable que mide el grado de dependencia espacial entre dos muestras. Entonces eso es importante entenderlo, ¿verdad? Es entre dos muestras. A conforme aumenta la semivarianza y conforme aumenta la distancia, los datos pierden relación. Eso es importante entenderlo. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, aquí estamos viendo entonces un gráfico donde esos puntitos rojos que ustedes notan acá, estos de acá, se comienzan a relacionar en función de esa distancia y esa semivarianza. Pero aquí lo interesante, como ustedes notarán, yo he seleccionado un punto y ustedes ven que no es un punto individual, sino es un punto que guarda relación con otro. Estos puntos rojos es lo que llaman los bins. Los bins entonces son un análisis donde un punto se relaciona con otro en función de su distancia y en función de su dirección, ¿verdad? Entonces, este análisis es lo que de puntos es lo que ustedes ven acá. Vamos a copiar o a seleccionar un poco más y vean estas relaciones ahí. Entonces, esto es importante entenderlo porque acordémonos que en el inicio, cuando yo estoy con los datos originales y abro la tabla de atributos lo que me está diciendo es que hay solo 40 datos. Hay solo 40 datos, pero cuando yo hago el análisis de semivarianza, el programa relaciona esos datos, monta los bins, entonces se aumenta la cantidad de puntos y la nube de puntos crece. De igual forma, ustedes pueden notar acá que cuando yo selecciono bins dentro del gráfico, en la tabla de atributos, puedo ver entonces cuáles son específicamente esos puntos y cuáles son las variables de latitud, longitud y en este caso de humedad que cada uno de ellos posee. De igual forma, me voy acá y le digo borrar datos seleccionados. Muy bien. Entonces dijimos que en el caso de esta semivarianza, que es la relación entre la distancia y la relación que hay entre los puntos por su distancia y dirección, se me crea esta nube. Como ustedes pueden ver, los datos surgen o nacen a partir de cero. Y esto es importante que lo entiendan porque si yo me paso a la covarianza, que es la de la par, ustedes ven que aquí hay entonces datos positivos y datos negativos. Entonces, bueno, eso no nos preocupa. Lo importante es entender el concepto estadístico. Igual aquí sí me forman los bins, como ustedes pueden ver ahí. Ahí están los bins, pero esta vez de covarianza. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la covarianza con el semivariograma? Bueno, básicamente que la covarianza a lo que hace referencia es a la relación que hay entre los datos. Entonces, esto es clave porque a mayor semivarianza hay menos autocorrelación de los datos y a menor semivarianza hay mayor autocorrelación de los datos, que eso es lo que estamos tratando de ver por acá entre los dos gráficos.
Entre más variabilidad, hay menos relación espacial entre los datos y lo que estamos tratando de buscar es que exista esa autorrelación, ¿verdad? Si es que la variable lo permite. Entonces, en el gráfico de la semivariograma que están viendo acá, o la semivarianza, mejor dicho, ustedes pueden ver que aquí se genera una superficie. Entonces vamos a ver que los datos que tienen las semivarianzas más bajas son los que están coloreados de celeste. Conforme yo me aleje del centro, comenzamos a ver que la semivarianza aumenta. Eso es lo que a grosso modo me está diciendo este mapa o esta superficie ya interpolada. Lo mismo sucede con la covarianza. Como ustedes pueden ver, entonces la covarianza va a tender a ser más uniforme en el centro, pero conforme yo me alejo veo colores más rojos donde hay menos covarianza. Entonces la covarianza entendida, repasamos el concepto de que es esa autorrelación que hay entre los datos y que es más fuerte en la medida en que son menos variables los datos. Entonces, vamos a ver luego que en un gráfico de semivarianza, los datos deberían tender a formar como una curva que va creciendo hasta un momento en que se va a estabilizar. Eso lo vamos a ver en la segunda etapa. Y en el gráfico de covarianza vamos a ver que la tendencia es que disminuye la variable en función de la distancia, ¿verdad? Entonces, los datos están más relacionados a medida que tienen mayor covarianza. Esto de los lags que ustedes ven acá no es otra cosa que el número de clases que el programa calcula y la distancia de la clase es lo que ustedes ven aquí como lag size, ¿verdad? Entonces eso no lo tocamos, sino que el programa lo define por default, ¿verdad? Entonces estos datos a partir de acá, entonces yo ya tengo que tomar en consideración, sí, vamos a cerrarlo acá. Tengo que tomar en consideración si una vez que yo he terminado el análisis de los datos cumplen con los principios en que se va a basar la interpolación, que lo decía yo al principio del video. En el caso de las interpolaciones con la herramienta Kriging nos dice que para que la interpolación tenga validez, mis datos deberían ser normales, estacionarios y no presentar tendencias. Entonces ya vimos que los datos son normales en la medida que se ajusten a una distribución normal, que eso lo pudimos ver muy bien en el gráfico de histograma, lo pudimos ver un poquito en el normal QQ-plot, lo pudimos ver un poquito en el modelo Voronoi. Podemos ver también que el análisis de tendencia nos muestra que sí parece que hay unas tendencias ahí en sentido de la dirección, entonces que eso más adelante hay que ajustarlo para que no genere problemas en el modelo. Y la estacionalidad de los datos, que básicamente lo que nos está tratando de explicar es que los datos medios tienden a ser uniformes. O sea que básicamente esos datos que yo estoy analizando no tienen cambios a lo largo del tiempo, ¿verdad? Eso es importantísimo porque entonces cumplimos con los tres requisitos. Después de que hago ese análisis, entonces digo yo, ok, mis datos están listos, perdón, sí se pueden interpolar. Eso implicará entonces que ya dejamos la parte de análisis exploratorio de los datos y nos tendremos que ir al asistente de interpolación para comenzar a hacer la interpolación. No obstante, antes de eso, vamos a ver que tengo que hacer un muestreo aleatorio de los datos en esta herramienta que ustedes ven acá que se llama el Subset Features, donde del total de datos de los 40, por ejemplo, que yo tengo acá, voy a seleccionar un porcentaje que son los que utilizo para interpolar y el otro porcentaje no lo incluyo en la interpolación, sino que los dejo por ahí pendientes, guardaditos, para luego probar si el modelo que interpolé tiene validez estadística. Eso es lo que vamos a hacer entonces a partir del siguiente video tutorial. Por ahora entonces finalizamos con la etapa de análisis exploratorio de los datos y nos vemos en el siguiente video tutorial. Muchas gracias.